Le saludamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Mire, hermosa esta mañana para adorarle al Rey. Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Esta fecha es muy significativa para el pueblo cristiano. Recordamos el inmenso amor de nuestro Dios. Recordamos lo que Él hizo. Mire, y usted tiene en su corazón eso. El inmenso amor que recibió de nuestro Padre al enviar a un Salvador, para que sea Él recibiendo el castigo de cada uno. El que te merecías tú, el que me merecía yo, fue sobre nuestro Salvador, y por su sangre preciosa nos da la oportunidad de poder estar hoy día aquí en su casa. Por su sangre preciosa nos ha limpiado de toda culpabilidad, de todo error que hemos cometido, mis amados hermanos. Pero estamos aquí de pie para gozarnos en la casa del Señor, para brindar a Él alabanza, gloria, honor y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies, y este tiempo vamos a pedirle a que nuestro Dios nos guíe, que derrame sobre cada uno lo que tiene preparado para cada uno, mis amados hermanos. Incline su cabecita y concéntrese que está en la presencia del Señor. Amado Dios, Padre bueno, te alabamos, Señor. Te exaltamos, Señor, porque tú decidiste, amado Dios, darnos vida. Aun cuando estábamos perdidos, Señor, en nuestros deleites y pecados. Así lo decidiste tú, Señor, y nos das el privilegio, Padre, de poder hoy día estar en tu casa, Señor, para brindarte a ti alabanza, gloria y honra, porque tú eres el único digno, Señor. Porque, amado Dios, porque la muerte no pudo detenerte a ti, Señor. Y estás, amado Dios, a la diestra del Padre. Señor, con todo nuestro corazón en esta mañana queremos expresar nuestra alabanza. Que nuestro cántico, Señor, suba con olor grato a tu presencia, Padre. Recibe la adoración de tus hijos. Tu pueblo, Emmanuel, Señor, se rinde en adoración a ti, Padre. Señor amado, que el mensaje de tu palabra, Señor, sea, como dice tu palabra, esa espada que penetre, amado Dios, y vaya cortando, Señor, que ingrese a nuestro corazón, Padre. Amado Dios, ayúdanos a no ser oidores, Señor, sino hacedores de tu voluntad. Amado Dios, te adoramos a ti, Señor, porque tú eres nuestro alfarero, Señor, porque tú has trabajado en cada uno de tus hijos, Señor, y nos vas enseñando cada día cuál es tu propósito, cuál es tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Padre, por el privilegio de poder alabarte en esta mañana. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén, mis amados hermanos. ¿Cómo se sienten esta mañana? Al pensar usted el inmenso amor que recibió de Dios. Gozosos, amén. Con ese gozo vamos a alabarle y a darle gloria y honra a nuestro Dios. Amén. Nos acompañan con sus palmas. Sí, te adoramos a ti, Señor amado, porque por tu sangre preciosa hemos sido redimidos, Señor. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Toda gloria y honra a ti, mi Rey.
Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honrar. Jesucristo mi Rey, mi Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honrar. Jesucristo mi Rey, mi Señor. Anciano de días te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honrar. Jesucristo mi Rey, mi Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honrar. Jesucristo mi Rey, mi Señor. Te daré alabanza y honor. 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 Jesús. Damos alabanza y honor a nuestro Rey, mis amados. Dice que fue molido por nosotros, despreciado, tratado con los viles y los asesinos, mis amados. Pero eso hizo por ti y por mí, porque él podía en ese instante acabar con la gente que lo ofendía, pero él por amor decidió callarse y como oveja ser llevada al matadero. Mientras cantamos, piensa en lo que Dios hizo por ti. Recuerda las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Gracias, amado Dios, porque nos has dado la victoria, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, claro, amamos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria.
venciste y nos diste libertad, amado Dios. Te alabamos, Rey bueno y eterno. Te amamos. Te exaltamos, Señor, porque eres bueno en todo tiempo, Señor. Gracias, Padre, te damos. En el nombre maravilloso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que toda rodilla se doblará, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Es hermoso alabar a Dios. Amada iglesia, buenos días. Si es hermoso alabar al Señor, cuanto más disfrutar de su palabra, ¿verdad? Así es que les invito para reclinar su rostro, pongámonos ante la presencia del Señor y que podamos disfrutar de lo que Él nos tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias por venir a este mundo, Señor, morir, ser sepultado, Señor, resucitar, subir al cielo. Y con eso, Señor, darnos la salvación. Una salvación tan grande, bendito Dios, que solamente por tu obra, tu inmensa obra, Señor, por tu inmenso amor con que nos tienes, tú estuviste dispuesto a entregarte voluntariamente, Señor, para morir de esa manera tan horrible que nadie lo va a hacer en su propia voluntad, Señor. Tú lo hiciste por tu gran amor y nos trajiste salvación. Y ahora, bendito Padre, también queremos clamarte, bendito Dios, con toda súplica, oración y ruego, Padre Santo, por tu iglesia, Señor, por tu cobertura, Padre Santo, y por todo este planeta Tierra, Señor, que está afectado de una manera tal que solamente tú sabes cuándo va a pasar, bendito Dios, pero te ruego, Señor, que tú nos des la sabiduría para afrontarla de la mejor manera y que tu cobertura, Señor, sea siempre con nosotros para que evitemos ser tocados, Señor, por esa amenaza. Y ahora, bendito Padre, glorifícate por medio de tu palabra, Señor, que podamos disfrutarte a ti, bendito Padre, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana es Jesús en el sepulcro. Muchas veces me ha llamado la atención cuando hay personas que han estado en coma 21 días, 7 días, etcétera, etcétera. Y les he preguntado, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué estaban haciendo en esos 21 días? O en ese tiempo que pasaron en coma. Algunos me han dicho que sí escuchaban la voz de los familiares, cómo lloraban, cómo se quejaban, y otros no. Pero eso ellos lo están haciendo en su cuerpo. Pero ¿y qué de su espíritu? Y este es el caso de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús cuando Él estaba en el sepulcro? Poco se sabe. Pero a Él no lo podemos preguntar, pero en buena hora que tenemos su palabra y mediante su palabra nosotros podemos saber qué es lo que Él estuvo haciendo durante ese tiempo, que su cuerpo yacía en la tumba, pero su espíritu y su alma estaban trabajando. En Isaías 53:9, la palabra de Dios nos menciona que lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos. ¿Por qué? Porque para que se cumpla la Escritura. Todo lo que Jesucristo vino a hacer en este mundo es para cumplir su propósito,
para cumplir la escritura. Las tumbas en los lugares altos, como las que tenía José de Arimatea, era de gente pudiente, era de gente rica que tenía muchos recursos. Y Jesucristo ni siquiera tenía dónde reclinar su cabeza y ni siquiera tenía una familia que tenga recursos. Pero sin embargo ya estaba escrito que lo iban a enterrar en una tumba de ricos, y eso obviamente tenía que cumplirse, porque la palabra de Dios se cumple, porque se cumple. En Lucas 23:50, la palabra de Dios nos menciona: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Entonces, este José de Arimatea fue justamente esa persona rica. Ahora, ¿dónde estuvo su familia? ¿Dónde estuvieron sus apóstoles? Nada de pompa hubo en el entierro de Cristo. Tampoco, como no tuvo casa propia, tampoco tuvo una tumba propia, tampoco tuvo pecados propios. Tuvo que cargar los nuestros. Nada era de él. Todo era prestado. Ahora, los judíos determinaron que debía tener su tumba ¿con quién? Con los malos. Tanto le odiaban que debía ser inclusive enterrado con ladrones, con quienes él fue crucificado. Pero Dios pasó por alto esto y quiso que fuera enterrado con los ricos, como los ricos. Recuerdo a mi padre, que ya falleció, pasaba una vez por, creo que es Los Olivos, y dijo: aquí solamente la gente rica se entierra. ¿Y saben dónde está enterrado? Justo ahí. Ni siquiera se imaginó. No sé cómo lo hicieron, pero ahí está él. Así es que, cosas interesantes, ¿no? Ahora, según la ley judía, ni siquiera el cuerpo de un criminal debía dejarse expuesto toda la noche, ni siquiera eso, sino que tenía que enterrarse el mismo día. Su cuerpo no permanecerá toda la noche sobre el madero, sino que lo enterraréis en el mismo día. Deuteronomio 22 menciona justamente lo que les estoy comentando. Deuteronomio 21:22. Miren lo que dice la palabra de Dios: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso era obligatorio, ya está escrito en la palabra de Dios. En el caso de Jesús, el día siguiente era sábado, y según la ley romana, los parientes de un criminal no podían solicitar su cuerpo para enterrarlo. Y si no lo solicitaba, mire lo que iba a pasar con Jesús. Si nadie lo solicitaba, pues se dejaba a merced de los perros, imagínense, y de los animales carroñeros. Eso es lo que iba a pasar con Jesús, si es que nadie iba a reclamar su cuerpo. Eso es lo que hacían en ese tiempo. Pero Dios su Padre, Él quiso algo diferente para Él.
Ahora, en ese tiempo ninguno de los parientes de Jesús estaba en posición de reclamar. ¿Por qué? Porque todos eran galileos y no tenían una tumba en Jerusalén. Tal vez tenían una tumba en Galilea, pero no tenían una tumba ahí en Jerusalén. Así que Dios usó a José de Arimatea, al cual se le concedió el cuerpo de Jesús, le puso en una tumba, lo sellaron con una roca y de esa manera Jesús fue enterrado y cumpliendo las Escrituras. Su sepultación ha cambiado ahora totalmente para todos nosotros, porque la naturaleza de su tumba en los creyentes es un paso para una nueva vida en la presencia de Dios. Bueno, todos sabemos cuánto tiempo estuvo Jesús en el sepulcro. En Mateo 12:40, vamos a ver si estamos bien. En Mateo 12:40 menciona, en el cual también fue y predicó. Porque como estuvo Jonás en el vientre 3 días y 3 noches. Ahí está mencionándose en la palabra de Dios, ¿no? También en Marcos 8:31, Jesucristo mismo mencionó, él sabía que iba a morir. Y él mismo dijo, y tengo que ser muerto y resucitar después de 3 días. 3 días y 3 noches tuvo que estar Jesús en el sepulcro. Y como yo decía, ¿qué estuvo haciendo ahí en el sepulcro? De pasito estaba revisando acerca de cuál es la actitud de los religiosos judíos en la actualidad. Porque nosotros cuando una persona muere tenemos también diferentes ritos, ¿verdad? Que la tradición, la Iglesia Católica nos obliga. Yo veo que inclusive los judíos, ellos también guardan luto un año. Ellos ni siquiera les es permitido, cuando está una persona fallecido, ni siquiera pueden estudiar la Torah. Cuando una persona fallece, ellos están obligados a rasgarse las vestiduras. Y como en este tiempo las vestiduras son tan buenas que ya no se rasgan, escuchen esto, ellos tienen que coger una tijera y coger y rasgarle 8 centímetros. Así es que tienen que coger una reglita y rasgar 8 centímetros, ni más ni menos. Es así como la religión tiene atado a tantas personas. Y muchas veces nosotros mismos traemos acá esa religiosidad que no nos ayuda a crecer. Porque muchas veces solamente por religiosidad somos a veces tal vez cambiados de iglesia, pero yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando en general, de los religiosos. Nosotros sabemos que lo nuestro no es una religión. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida, no es religión. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús en el sepulcro? 3 días. ¿Y qué es lo que estuvo haciendo mientras estuvo su cuerpo en el sepulcro? ¿Usted se ha preguntado qué estuvo haciendo? En 1 de Pedro 3:18, la palabra de Dios nos menciona algo muy interesante. Y desde ahora en adelante, tomen mucha atención, porque cuando le estaba predicando a mi esposa, que hoy no vino porque como ya le prediqué, entonces dijo, está difícil, complicado. Así es que lo voy a hacer bien despacito, hermanos, ¿para qué? No haya complicaciones, ¿no? Porque si no después van a decir, bueno, ¿y qué dijo? Entonces miren, en 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Escuchen, muerto en la carne, estaba muerto. El muerto no hace nada, simplemente está muerto. Pero dice, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue
y predicó a los espíritus encarcelados. Eso de que predicó no es que haya predicado el evangelio, hermano. No. Simplemente vamos a ver lo que él hizo. Alguien decía, fue simplemente a proclamar su victoria. ¿A quiénes? A los espíritus encarcelados. O sea, el cuerpo de Jesús estaba en la tumba 3 días, tal como ellos lo hacían, ¿no? En sus lienzos y cosas así. Pero su espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados. Vamos a ver más adelante quiénes eran esos espíritus encarcelados. Pero antes, la pregunta es, ¿dónde estuvo él? ¿Dónde él estuvo proclamando su victoria? ¿Se ha preguntado usted antes? Porque la palabra de Dios tiene tantos interrogantes, ¿no? Y siempre es bueno preguntar por qué, cómo, cuándo, como los niñitos, ¿no? Los niñitos es por qué, cuándo, qué haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estuvo proclamando su victoria? En Hechos 2:31 nos menciona un sitio acerca de Jesús. Hechos 2:31, la palabra de Dios menciona, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Qué era el Hades? Es ahí que se menciona en dónde estuvo Jesucristo. Y si él estuvo ahí, pues obviamente se supone que es ahí donde él estaba haciendo algo, porque ahí fue vivificado en espíritu. Y más adelante vamos a ver que de tal manera Cristo fue vivificado que sucedieron cosas extraordinarias. En Lucas 16:22, muchas veces nosotros hemos leído ese pasaje, pero saquemos un poquito más de luz. Lucas 16:22, la palabra de Dios menciona, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ya no menciona Hades, fue llevado al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahí está la sepultura. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta alma. Primeramente, muchos lo consideran como que esto es una parábola, pero cuando son parábolas no ponen nombres, y aquí vemos que sí está poniendo nombres, por lo tanto no es parábola. Jesucristo está dando una grandísima enseñanza que no la encontramos en ninguna parte. Está hablando del Hades, está hablando del seno de Abraham, está hablando de muchas cosas ahí. Mire lo que dice, ten misericordia de mí. Estas personas estaban muertas, pero vemos que ahí están en actividad. Entonces, un poquito más, veamos ahí, el lugar de tormento, Sol, Seol o Hades. Hades en griego, Seol en hebreo, es el lugar a donde van los muertos. Y vemos ahí también que hay el seno de Abraham, que luego van a subir al cielo, al paraíso, luego a Jerusalén, la Jerusalén celestial. Por acá, en la parte de abajo, vemos el Hades, pero un lugar malo, y luego van al infierno, al lago de fuego, ¿no? Entonces, el lugar de tormento y el seno de Abraham, o paraíso como se le conoce, estaba dividido por una cima. Y es ahí en donde Jesucristo fue, porque eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es ahí en donde Jesucristo fue. Entonces, ¿dónde estuvo Jesucristo? ¿Y dónde estuvo proclamando su victoria? Si él estuvo en el Hades, él ahí estuvo proclamando su victoria. La pregunta siguiente es, bueno, ¿y a quién? ¿Quiénes fueron esos espíritus
encarcelados. ¿Y por qué estaban encarcelados? En 1 de Pedro 3:19 nos menciona y nos aclara este punto. 1 de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó, como les decía, ¿no? Es proclamar su victoria a los espíritus encarcelados. Y en el verso 20, miren lo que dice. ¿Quiénes eran ellos? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿A quiénes? A los que una vez desobedecieron en otro tiempo, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Se dice, Noé predicó 120 años y nadie aceptó. Jeremías predicó 40 años y nadie aceptó. Entonces miren, la palabra de Dios nos da luz con respecto a eso. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Quiénes eran estas personas? Estos espíritus encarcelados. Menciona aquellos que desobedecieron en otros tiempos. O sea, las personas antediluvianas. ¿Dónde estaban ellos? Esas personas que desobedecieron, como ya vimos anteriormente, estaban en el Hades, pero no estaban en el seno de Abraham o el paraíso, sino que estaban en el lugar de tormento. ¿Sí? Y es ahora justamente en donde todavía están los que se siguen yendo a ese sitio, los desobedientes, en el lugar de tormento. ¿Quiénes fueron esos espíritus encarcelados? ¿Está claro, hermanos? Aquellos que desobedecieron en los tiempos de Noé. Ahora, ¿qué pasó con esos espíritus encarcelados? Preguntas interesantes, ¿verdad? Es bonito preguntarse y responderse, porque la palabra de Dios sí nos aclara. Ahora, con respecto al Seol, hay un versículo muy interesante que menciona con respecto al Seol y que menciona con respecto a los cautivos, porque todavía no hemos visto totalmente qué es lo que hizo Jesucristo, porque hizo algo más. No solamente fue a predicar a los espíritus encarcelados, fue a hacer otra cosa más, y vamos a verlo más adelante. Y para eso les preparo en Isaías 5:13 un pasaje muy interesante, un pasaje muy bonito, en la cual menciona algo con respecto al Seol y menciona algo con respecto a los cautivos. Miren, Isaías 5:13, la palabra de Dios menciona: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria, miren la palabra gloria, que vamos a trabajar más adelante con la palabra gloria, y su gloria pereció de hambre. ¿Cómo es eso de que su gloria perece de hambre? Y su multitud se secó de sed. Por eso, escuchen esto, y por eso ensanchó su interior el Seol. ¿Qué está diciendo? El Seol ensanchó su interior, se agrandó. ¿Por qué? Por la cautividad. La cautividad ensanchó el Seol, hermano. ¿Qué les parece? Un mensaje muy difícil, ¿no es cierto?, de entender. Espero que no se hayan perdido hasta este punto. ¿Sí? Por eso estoy yendo bien despacito. Entonces, dice que se ensanchó su interior, el Seol, y sin medida extendió su boca. ¿Y qué dice? Y allá descenderá la gloria. Ahí está la gloria nuevamente. La gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Pasaje también muy difícil. En Efesios 4:8 nos habla de la cautividad
de la que menciona Isaías 5:13. ¿Qué pasa con esa cautividad? Porque vamos a ver más adelante que Jesucristo estuvo haciendo algo más que solamente anunciar su victoria. ¿Y a quién estuvo anunciando su victoria? A aquellos desobedientes. A aquellos desobedientes. Efesios 4:8, la palabra de Dios menciona, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Cómo es eso de que llevó cautiva la cautividad? Y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquello de que subió es aquello que descendió. Palabras difíciles, ¿verdad? Parece hasta trabalenguas. Pero ahí está hablando acerca de la cautividad, ¿sí? En Salmo 68:18, también la palabra de Dios nos menciona algo acerca de la cautividad. Salmo 68:18, miren lo que dice. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, llevó a los que estaban cautivos. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten entre ellos jadios. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Esas personas que estaban en el Hades, pero en el seno de Abraham, o en el paraíso, allí ya no está nadie, porque Jesucristo llevó la cautividad. Entonces, a eso se refiere de que Jesucristo bajó, predicó y llevó cautivo a su cautividad. Solamente están ahí, aquel lugar de tormento, pero el paraíso está vacío ya. Bueno, al menos ahí ya no está. Entonces, llevó a su pueblo. Antes de Cristo sucedió todo esto. Y es más, Cristo todavía no había muerto, ¿verdad? Entonces, no es que predicó el Evangelio. ¿Cómo pudo predicar el Evangelio? Lo que hizo justamente es eso, no fue allá en esos 3 días. ¿Qué les parece, hermanos? Interesante, ¿no? Pero lo que viene adelante, esto es mucho más interesante. Y eso sí hay que tomarlo con pinzas, hermano. Hay que tomarlo con pinzas. No es que yo digo que es así, no es un dogma, pero sí es bueno que para no tener nada, por lo menos llevar algo, tener algo, ¿verdad? ¿Qué prefiere usted, no tener nada o tener algo? Bien, ¿qué es lo que posiblemente ocurrió cuando fue al Hades o al Seol? ¿Qué más ocurrió? Lo que posiblemente, digo, no es doctrina, posiblemente. Mi teología. Los pastores no somos teólogos, pero sí nos gusta hurgar en la palabra de Dios. Así es que esto no lo tomen como un dogma. Simplemente lo que estoy diciendo es, tómelo. Y si usted quiere, como dice, creo que eran los Gálatas, ¿no? Que ellos iban y lo verificaban con la palabra de Dios para saber si lo que estaban diciendo es verdad. Así es que ya tienen tarea, hermanos. Tomen y vayan ustedes y después conversamos. Pero al menos lleven esto, lleven esto. En Segunda de Reyes 13:21, algo muy interesante, hermanos, bien interesante. Y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Qué pasaje más interesante, hermano? Revivió. En Apocalipsis 1:18, la palabra de Dios menciona, y el que vivo y estuvo muerto, mas de aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? En 2 de Reyes 13:21, alguien mencionaba, es algo que va a pasar después, algo pequeño que va a pasar después en grande. En Mateo 27:50, muchas veces nos hemos preguntado y no hemos tenido respuesta.
27:50 Mateo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. La pregunta es, ¿qué pasó? Tanto fue la gloria de Dios posiblemente allí en el Hades, que así como topó un muerto a Eliseo, que ya estaba muerto un año, posiblemente algo pasó ahí también en el Hades, y como respuesta, esto es lo que pasó. ¿Qué pasó con esas personas que resucitaron? Bueno, revivieron, más bien dicho. Alguien dijo, no se sabe en realidad, no se sabe. Posiblemente volvieron a morir, ¿verdad? Hay algunos que dicen, inclusive, algunos dicen, que posiblemente fueron arrebatados también, ¿no? Y para terminar, en Romanos 6:4, hablando de la sepultura, más enfáticamente, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Nosotros también somos sepultados con Cristo Jesús para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y propaganda para mañana. Hechos 13:30, mas Dios le levantó de los muertos a Jesús, mas Dios le levantó de los muertos. Así es que mañana, domingo de gloria, mañana domingo de resurrección. Y creo que predica el pastor Erwin, ¿verdad? Así es que continuemos con el día de mañana, con el domingo de resurrección. Amén, hermanos. Así es que ya tienen tarea. Bendito Padre, gracias Señor, porque tu palabra es hermosa, bendito Dios. A veces es profunda, bendito Padre. Y hay muchas cosas que no entendemos, Padre, pero tú lo quisiste así. Gracias Señor por tu palabra, bendito Dios, y por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermano.